Mateo 9, 18. Adelante. 18 al 26. ¿Me siguen? Recuerden que Jesús acababa de hablar y de enseñarle a los discípulos de Juan, a los fariseos y a sus propios discípulos, que el evangelio estaba por encima del ritualismo y de la religiosidad. Entonces continúa el relato. Mateo dice: mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó la mano de la niña, y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Vamos a ver. Me asombra que Jesús, mientras Jesús va a hacer un milagro, hace otro milagro. Mientras Jesús va camino a hacer otro milagro, hace otro milagro. Y lo hace sin querer queriendo, ¿no? Como dice el Chavo del 8, sin querer queriendo. Así, la Biblia nos habla de dos muertes, de dos tipos de muertes. ¿Se acuerdan cuáles son? La muerte física y también la muerte espiritual. La muerte física y la muerte espiritual. Y vamos a ver un ejemplo de esas dos clases de muerte aquí en este relato. Mateo hablando de estos dos milagros, y los dos, como vamos a ver, tienen que ver con estos dos tipos de muerte, con la muerte espiritual y también la muerte física. Hay un dicho por ahí que dice que todo tiene remedio menos la muerte. Y eso quiere decir que todos vamos a morir. Todos vamos a morir. Todos tarde y temprano vamos a pasar por la muerte. Y eso es verdad. Todos vamos a morir. Pero muchas veces este dicho o esta frase es expresada con una actitud como de fatalismo. Como que no hay más nada que hacer y hasta ahí llegamos y se acabó todo para nosotros, no hay más nada que hacer. Pero para el cristiano, la muerte es solamente la mitad de nuestra historia. Es solamente la mitad de nuestra historia. Sí, la Biblia nos habla de la otra parte de nuestra historia, que tiene que ver por toda la eternidad. Y es lo que vamos a ver al final de ¿qué es lo que Mateo nos quiere enseñar acerca del rey en esta ocasión? El poder del rey venciendo la muerte. El poder del rey venciendo la muerte. Y nos referimos a los dos tipos de muerte, a las dos clases de muerte, la muerte espiritual y la muerte física. El poder del rey. ¿Saben? No sabía realmente cómo. Si tenía que ponerle un título, no sabía qué título ponerle, ¿no? Porque también vemos a Jesús sanando a dos clases de personas.
una famosa y otra que no es famosa, una mujer que es desconocida y un hombre que es un principal, un líder en la sociedad, en el pueblo, conocido por muchos, ¿no? Y vemos a Jesús sanando estas dos clases de personas, a toda persona, y también, no sé, quizás como un segundo subtítulo podríamos ponerle el rey, el poder del rey para todos, el poder del rey para todos, porque Jesús ha venido sanando a toda clase de personas, importante, no importante, a un soldado importante, como también a un leproso que a nadie le importaba. Este es Jesús. Vamos a ver a Jesús, vamos a hablar de eso mientras leemos y estudiamos y mientras explicamos y aplicamos la Biblia verso a verso, versículo a versículo. Mientras él aún hablaba estas cosas, estaba hablando con los discípulos de Juan, enseñándoles acerca del evangelio, que había llegado el vino nuevo y que era tiempo de festejar y de gozar y no estar de luto, ayunando. Mientras él les hablaba estas cosas, de pronto, dice, les hablaba, de pronto llegó un principal, alguien importante, un líder importante de la sociedad, de la sinagoga, era un judío de la sinagoga, un principal, un líder. Mateo no lo dice, pero no sé si ustedes se acuerdan a quién se refiere Mateo. En Lucas y Marcos sí lo dice. Ustedes ya se habrán dado cuenta que casi todas las historias y casi todas las enseñanzas que estamos viendo en Mateo, Marcos y Lucas la hablan. No sé si usted se ha puesto a investigar más cuando en su casa o con su familia lee estos textos. No sé si usted mismo personalmente se ha puesto a investigar lo que los otros relatos dicen también, porque también aportan más detalles acerca, por ejemplo, acerca de quién era este hombre. Y Lucas y Marcos dicen que su nombre era Jairo, el que se acercó a Jesús, aquí, un principal de la sinagoga. La sinagoga, y Mateo dice que era un principal porque había un grupo que gobernaba la sinagoga. Era un grupo de ancianos, era una junta de ancianos. Una de las responsabilidades era mantener el orden en la sinagoga, en las reuniones, en el culto. Y ese era Jairo, este hombre era Jairo, que vino a Jesús. Un principal, un hombre importante, un líder de la sinagoga, un líder entre los judíos, un líder entre la sociedad. Era alguien importante, sin duda, era alguien importante. Pero fíjense, este hombre importante, judío, de la sinagoga, llegó a donde Jesús y se postró donde Jesús, con una actitud de adoración. Y ustedes podrán recordar los relatos anteriores que hemos hablado, de gente que también se ha postrado, que ha llegado a donde Jesús con esta actitud de adoración ante Jesús, un maestro. No solamente para ellos un maestro, no solamente para ellos un milagrero o un sanador que andaba por ahí por las calles, sino que era alguien digno, que merecía adoración, que merecía que se postraran. Y aunque esta persona era importante y líder en la sinagoga judío, reconoció que Jesús era alguien digno que tenía que postrarse. Y cuando la Biblia habla de que se postró, se está refiriendo a una actitud de adoración ante Él. Y esto es importante porque ya vemos a Dios, como hemos visto en los eventos pasados, vemos a Dios, porque solamente es Dios quien puede revelar al corazón de los seres humanos, de cualquier hombre, cualquier mujer, quién es Jesús y de qué es digno Jesús. Solamente Dios puede revelarnos eso, solamente Dios. Así que cada vez que vemos a alguien en la Biblia postrándose ante Jesús o rindiéndole algún tipo de adoración a Jesús, no cabe duda que tenemos que llegar a la conclusión de que es Dios, porque nosotros mismos no podemos llegar a esa conclusión. Nosotros mismos no podemos llegar a la conclusión de entregarle nuestro corazón a Jesús y adorarle a Él y postrarnos ante Él, rindiéndole nuestra vida a Él.
No podemos por nosotros mismos llegar a esa conclusión. Es Dios quien actúa así, en el hombre, en el corazón del ser humano. Ese es Dios. Así que podemos suponer que él vivía en Capernaum, estaba en Capernaum. Jesús cada vez estaba siendo más famoso, como vamos a ver al final. Y él quizás había escuchado, lo más seguro que había escuchado acerca de Jesús y del poder de Jesús. Escuchó hablar de Jesús. Y quizás algunos dicen que había sido hasta testigo de algunos de sus milagros. Algunos de los milagros que Jesús realizó. Se postra ante él. Y Jesús no rechaza esta adoración. No dice, no te postres. Jesús no hace eso, sino que la acepta. Y dice esta petición: mi hija acaba de morir, pero ven, pon tu mano sobre ella y vivirá. Mi hija acaba de morir. Si ustedes leyeron Lucas o Marcos, o si van a leer Lucas o Marcos, se podrán dar cuenta que Jairo llega donde Jesús y dice que su hija está a punto de morir, o que está agonizando, y que pronto va a morir, hablando en un futuro. Pero aquí Mateo dice que ya su hija, Jairo llegó a donde Jesús y le dijo que ya su hija ya había muerto. Hay como una aparente contradicción en estos relatos. Pero lo que pasa es que Mateo hace un resumen de todo. Mateo hace un resumen, porque cuando Jesús llega a donde la hija de Jairo, a la casa, ya había muerto. Ya estaba muerta. Así que lo que hace Mateo es un resumen y va al final del acontecimiento del evento. Ya su hija estaba muerta. Eso es lo que hace Mateo. Ya su hija estaba muerta. Pero, fíjense lo que dice Jairo, pero, Jesús, mi hija ha muerto, pero, ven, pon tu mano sobre ella y vivirá. Pero, hay un pero ahí, ¿no? Jairo usa un pero. Y es que Jesús hace la diferencia. Jesús hace la diferencia. Mi hija ha muerto, pero Jesús hace la diferencia. Jesús es el pero. Jesús es el pero. Y nadie más podía hacer a su hija lo que él le pidió a Jesús. Nadie más. Solamente Jesús. Su esperanza estaba en Jesús. Y Jairo sabía que Jesús podía devolverle la vida. Jesús hace la diferencia. Jesús hace la diferencia. Jesús cambia, ¿no? Jesús es el que cambia nuestra condición. Nosotros estábamos perdidos, pero íbamos camino al infierno, pero Jesús cambia todas nuestras circunstancias. Jesús cambia nuestra vida, el rumbo de nuestra vida, nuestro futuro. Así que Jairo sabía que que Jesús estaba allí y podía cambiar, tenía el poder para cambiar el rumbo de su hija. Jairo fue al hombre apropiado. Jairo fue al hombre correcto para pedirle vida a su hija. Jairo fue al hombre correcto, al hombre apropiado para pedirle vida a su hija. Juan 1:4 dice: en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En él estaba la vida. En Jesús estaba la vida. Jesús dijo, ustedes saben, ¿no? Yo soy la vida. La vida. Él es la vida. En Él está la vida. Él da vida. No hay duda de eso. La Biblia claramente habla acerca de Jesús, que en Él estaba la vida. Jairo fue al hombre correcto a buscar vida. A ninguna otra persona,
Ninguna otra cosa hay en este mundo, en este universo, que pueda dar vida, solamente Jesús. Ese es el lugar a donde todos nosotros podemos ir a buscar vida, donde nosotros fuimos a buscar vida, y donde tú puedes ir a buscar vida si tú no tienes vida hoy. Porque en Él estaba la vida, en Él está la vida, Él da la vida. Él da la vida. Y me llama la atención la acción que Jesús hace. Lo que Jesús hace, dice, y levantándose, Jesús lo siguió. Y levantándose, Jesús lo siguió, juntamente con sus discípulos. Y levantándose Jesús. Fíjense, Jesús aquí nos muestra lo interesado que está en dar vida a los muertos. Y levantándose. Él estaba allí, ¿no?, enseñando, ahí comiendo. Pasaron los discípulos de Juan ahí y comenzaron a hablar con Jesús y a criticarlo y a atacarlo. Y levantándose, Jesús lo siguió juntamente con sus discípulos. Jesús está interesado en dar vida. Eso es lo que nos muestra esta acción de Jesús. Él está interesado en dar vida, en devolver. En este caso, Jesús estaba interesado en devolverle la vida a esta niña. Jesús siempre está dispuesto. Jesús siempre está dispuesto, interesado a dar vida, a darle vida a alguien. Siempre, 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 siempre. Es más, eso era lo que Jesús, ese era una de las maneras en cómo Jesús venía a mostrar su poder a esta tierra. Había sido así profetizado desde antes. Oseas dice, creo que Oseas 13. De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte, oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. De la muerte los libraré. Una profecía acerca del Mesías, lo que el Mesías venía a hacer aquí, a librar de la muerte. Así que Jesús se levantó para demostrar que Él era el Mesías, para librar de la muerte. Hasta ahora Jesús no había librado, por lo menos en Mateo, hasta ahora Jesús no había vuelto a la vida a nadie. Había hecho milagros espantosos, como dice Mateo. Había hecho milagros espantosos, no milagros maravilloso como conocemos nosotros, ¿no? Sino Mateo habla de milagros espantosos, porque la gente se espantaba de lo que Jesús hacía. Pero ahora va a devolverle la vida a alguien, porque también esa era parte de cómo el Mesías iba a revelar, de cómo Jesús iba a revelar de que Él era el Mesías. Yo los libraré de la muerte. He aquí, dice el 9, y he aquí, el 20, y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre, desde hacía 12 años se acercó por detrás y agarró el borde de su manto. Y he aquí, y de repente, ustedes ya han leído esta historia en Lucas y Marcos, ¿no? Que nos da otros detalles también que Mateo no da. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se acercó por detrás y agarró el borde de su manto. Esta mujer no era importante. Era una mujer desconocida en medio de la multitud. Nadie la conocía. Había una multitud, como dice Lucas, Marcos. Había una multitud, un gentío alrededor de Jesús, ¿no? Y nadie la conocía. Nadie conocía a nadie. Gente que rodeaba a Jesús para seguirle a Jesús y para ver lo que Jesús iba a hacer, para ver el próximo milagro que Jesús iba a hacer. Jairo sí era una persona conocida e importante.
Esta mujer no era conocida ni importante. Dice, flujo de sangre. Hacía 12 años. Esta mujer estaba enferma. Dice Levíticos 15. Y 20 dice, y la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviera el flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda como en los días de su costumbre. Es el Levítico 15:25. Más atrás les leo lo que dice también. Cuando la mujer tuviera flujo de sangre y su flujo fuera en su cuerpo, 7 días estará apartada, y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Todo aquello sobre que ella se acostare mientras estuviere separada será inmundo. También todo aquello sobre que se sentare será inmundo. Y cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos, y después de lavarse con agua será inmundo hasta la noche. También cualquiera que tocare cualquier mueble sobre que ella se hubiera sentado lavará sus vestidos, se lavará luego a sí mismo con agua y será inmundo hasta la noche. Hacía 12 años estaba así, ¿no? Flujo de sangre, no paraba de sangrar. Hemorragias, había sufrido hemorragias, por 12 años estaba sufriendo hemorragias, ¿no? Hasta ese momento no paraba de sangrar. Lucas dice que cuando tocó a Jesús, paró, se sanó de una vez, ¿no? Entonces era una hemorragia continua. Ella era, por la ley, como acabamos de leer, ella era inmunda. Una mujer inmunda, de acuerdo a la ley. Una mujer inmunda. Marcos, Lucas también habla de que ella había gastado todo lo que tenía. Y los doctores, Lucas, que era doctor, también dice que nadie podía sanarla. Nadie podía sanarla. Había gastado todo y no había cura para ella. Había gastado todo y no había cura para ella. No podía ser sanada por médico alguno. Humanamente, los médicos no podían, porque humanamente hablando, su enfermedad era incurable. Incurable. Ella era, entonces, de acuerdo a la ley de Dios, ella era apartada, no aceptada. Fíjense, cuando una mujer tuviera su flujo de sangre, era inmunda por un tiempo, hasta que parara. Pero esa mujer por 12 años, o sea que nunca, por 12 años estaba fuera del pueblo de Dios, por 12 años no había sido aceptada, por 12 años la mantenían apartada del pueblo de Dios, lejos, apartada, sin participar del pueblo de Dios, la familia de Dios, no aceptada, inmunda. Así era esta mujer, así vivía esta mujer. Así que no solamente su mal era físico, sino también su mal era espiritual. Su mal era no solamente físico, sino también espiritual. Lejos del pueblo de Dios, apartada del pueblo de Dios, inmunda. Y parece ser que iba a ser inmunda, ya era inmunda para siempre. Porque nadie podía sanarla, no había cura para ella. Dice 21 que ella pensó, porque decía dentro de sí, si tocara solamente su manto, seré salva.
si toco solamente su manto. ¿Por qué pensó solamente su manto? ¿Por qué dijo, si toco solamente su manto? ¿Por qué? Lo acabo de decir. Ella era una inmunda y ella no podía tocar a nadie. Es más, ella no debía estar allí. Según la ley, ella no debía estar allí. Ella era una mujer inmunda. Ella no podía tocar a nadie y nadie podía tocarla a ella. Ella no podía tocar a Jesús. Ella era una mujer inmunda. Ella no podía tocar a Jesús. Ella sabía bien que ella no podía tocar a Jesús. Es más, ella no podía tocar a nada. Y nadie podía tocarla a ella tampoco, porque quedaba inmundo. Así que esa es la razón por la cual ella pensó y dijo, si solamente toco su manto, si solamente toco su manto, seré salvo. No es que ella pensaba que en el manto había algún poder milagroso, o en la túnica de Jesús, o en los bordes, como vamos a ver ahora, en el borde había algún poder. No era eso. No era eso. Sino que era inmunda y sabía que no podía tocar. Número 15:38, también, bueno, ahora se lo leo. Pero era prohibido para ella tocar personas. Ella no podía hacerlo. Así que si tocara solamente su manto, el borde de su manto. Y esto me llama la atención. Fíjense, número 15:38 dice: habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón azul. Bordes. Otra vez. Número 15:38. Dios dando esta orden en cuanto al vestido. Habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes su cordón, un cordón azul. Será parte del vestido de los hombres un borde, franjas, unos flecos en los bordes de sus vestidos. Ahora pienso que dice Malaquías 4:2. Malaquías 4:2 dice: mas a vosotros, lo que teméis mi nombre, dando una profecía acerca del Mesías, cuando vendría. Mas a vosotros, lo que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas, esa palabra alas, se traduce, otras versiones traducen como bordes. Bordes. Es la misma palabra que usa Números 15:38, donde dice borde. En Números 15:38 es la misma palabra aquí en Malaquías, donde dice alas. Es la misma palabra en hebreo. La misma palabra. Y en sus alas o en sus bordes traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Y en sus bordes traerá, hablando de Jesús, a los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia, y en sus bordes traerá salvación. ¿O es que la mujer sabía esto? ¿Será que la mujer había escuchado esta profecía acerca del Mesías? Diciendo que en sus bordes también había salvación. En este caso, para ella, si tan solo tocara el borde de su manto, seré salva. Ahora fíjense, ella era inmunda y no podía tocar a nadie. Ella no podía tocar a Jesús. Según la ley, ella era una mujer inmunda. Ahora, ¿por qué Dios estableció este tipo de reglas? ¿Por qué? ¿Por qué Dios estableció este tipo de reglas? Porque fue Dios quien mandó, quien ordenó esta ley. Una mujer con flujo de sangre, con hemorragia, con este tipo de menstruación, no puede acercarse. No puede acercarse. Tiene que ser apartada. ¿Por qué?
parece que no entendemos todo este tipo de reglas que Dios estableció en el pueblo de Israel. Dios también en otra parte del Levítico dice que no pueden mezclarse dos hilos de diferentes clases, no pueden mezclarse dos hilos. Un cordero, el cordero tiene que ser perfecto, sin mancha, no debe tener ninguna mancha para ser sacrificado. No puede ser cojo, no puede ser tuerto. ¿Por qué? ¿Por qué una mujer con esta enfermedad, con esta condición, no podía acercarse al pueblo de Dios si era inmunda, tenía que ser separada? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Es acaso que Dios hace acepción de personas? ¿Es eso acaso? No, no es eso. No es eso. Es que en todas las reglas, en todas las normas, en todos los mandamientos que encontramos en el Antiguo Testamento, vamos a ver que lo que Jesús nos quiere enseñar es algo acerca de Él, de su carácter y cómo es Él. Aquí, en esta regla, en esta orden, en esta ley, Dios está hablando acerca de pureza e impureza. Y Él es puro. Él es puro. Cuando Dios decía que no debían mezclarse dos hilos de diferentes clases, es porque Él quiere enseñarnos acerca de su santidad, que Él es puro. En Él no hay ninguna mezcla, ninguna mancha de nada. Y cuando Él habla de que este tipo de mujeres no pueden, son declaradas inmundas y no pueden acercarse al pueblo de Dios, es porque Él quiere enseñarnos que Él es puro. Él es puro. Y nada inmundo puede estar cerca de Él. Ni siquiera cerca de Él. Nada inmundo. La palabra aquí, ella misma dice, si tocare solamente su manto, seré salva. Y la palabra salva quiere decir tanto sanidad física como salvación. Las dos cosas. Las dos cosas. Salvación y sanidad física. Esto nos enseña que no solamente ella quería ser sanada físicamente, sino que también quería ser salvada. También en su corazón estaba la necesidad de ser salvada por el Mesías. Aquel Mesías que también podía sanarla a ella físicamente. Sigamos, dice, Jesús entonces volviéndose le miró y le dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. La miró y le dijo, la miró. Jesús no quiso que este acto, que esta acción de esta mujer pasara oculto o fuera un acto anónimo. Jesús no quiso eso, ¿no? Jesús sabía que había sido ella. Recordarán ustedes que en estos pasajes en Lucas o en Marcos, Jesús pregunta, ¿no? ¿Quién me tocó? Porque he sentido poder que salió de mí. Pero Jesús sabía que había sido ella. Ya vimos en relatos anteriores que Jesús conocía los pensamientos de los hombres. Él sabía que había sido ella. Cuando Jesús la miró, ya ella había sido sanada. Porque cuando ella tocó el manto, el borde, ella había sido sana en ese mismo instante. Sí, cuando Jesús la miró y le habló, ya ella había sido sanada. Y entonces Jesús le dice, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Fíjense, ella ni siquiera pensaba que Jesús la mirara. Ella solamente quería tocar el borde del manto y salir e irse por allí como vino, sin ninguna sospecha de nada, sin que nadie la mirara ni mucho menos le hablara. El plan de ella era tocar y salir corriendo. Y que Jesús y que todo siguiera normalmente planeado por Jesús y los discípulos. Pero Jesús se detuvo y la mira. Y cuando la mira, ya ella ha sido sanada. Pero Jesús se detiene y la mira
Porque el plan de Jesús no solamente era sanarla, sino también salvarla. Salvarla. Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y otra vez, Jesús está aquí diciéndole a esta mujer, hablándole de su necesidad, de la necesidad más grande que tiene en su corazón, de salvación. Jesús otra vez, ¿no? Diciéndole a esta mujer en este caso, lo que ella quería escuchar, que había sido salvada. Que es el enfoque principal de esta palabra, salvación. Librada, tanto de su separación espiritual, de su enfermedad física, librada. Esta mujer necesitaba escuchar esta palabra. Es por eso que Jesús se detuvo. Y no solamente esta mujer necesitaba escuchar estas palabras, sino también la gente alrededor necesitaba escuchar esta palabra. ¿Por qué? Porque era un testimonio de que ella ahora volvía a ser aceptada dentro del pueblo de Dios. Ahora podía participar. Ella ahora iba a introducirse nuevamente al pueblo de Dios y adorar a Dios. Para todos lo sabían. Todos lo sabían. Jesús ahí, ¿no? La miró. Esta mujer rechazada, no aceptada, ahora era acepta en el pueblo de Dios. Jesús limpió su impureza. Jesús limpió su impureza. Aquel Dios que había dicho que esta mujer había sido inmunda, que esta mujer era inmunda, ese mismo Dios la limpió de su impureza para recibirla, para aceptarla. El mismo Dios, fíjense, ¿no? El mismo Dios que estableció que ella era inmunda, tú eres inmunda, no puedes participar así como estás. No puedes estar cerca de mí así como estás, no puedes, no debes. Tienes que estar lejos. Así como estás, no puedes. Pero yo te voy a limpiar. Para que puedas acercarte. Eso fue la mujer. Eso fue lo que le sucedió a esta mujer, ¿no? Esa mirada. En el Salmo 25. Ahí vemos que Jesús la miró y la salvó. Jesús la miró, esa mirada, ¿no? Que perdona pecados y salva. Esa mirada que perdona pecados y salva. En el Salmo 25 hay un episodio que el salmista cuenta y habla también de la mirada de Dios y dice: mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. El 17, las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mi trabajo y perdona todos mis pecados. El salmista como que nos enseña que todavía necesitamos esa mirada de Dios. La mirada de Dios significa el favor de Dios. Mírame, muéstrame tu favor. Como cuando usted está en una fila, para pagar algo, y usted conoce allá adelante al cajero, y está acá atrás alzando la mano para que el cajero lo vea. Mírame, porque si lo ve usted sabe que lo va a llamar al frente para pagar. Es la idea aquí. Dice el salmista: mírame. Y perdona todos mis pecados. Esa mirada, ¿no? Que no solamente
necesitamos una vez, sino que necesitamos todos los días de nuestra vida su favor, para que todos los días perdone nuestros pecados. Nosotros los cristianos podemos seguir anhelando esa mirada de Jesús, como aquí lo expresa el salmista. Esta mirada de Dios cambia nuestras preocupaciones, nuestra condición de culpabilidad por el pecado. Cuando Él nos mira, llega su misericordia y aparece su perdón y su bondad, su favor. Y dice allí Mateo que la mujer fue salva desde aquella hora. No solamente sana, sino que también fue salva. Fue sana y salva. Es lo que nos quiere decir cuando Mateo nos dice que la mujer fue salva desde aquella hora. Fue sana y salva desde aquella hora. Una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Nos habla aquí de la seguridad de la salvación. Fue sana y fue salva en aquella misma hora. Una vez y para siempre. Alcanzó salvación. Una vez para siempre. La seguridad de la salvación. La seguridad de la salvación. Toda aquella persona que Jesús salva, es salva, ¿por cuánto tiempo? Para siempre. Para siempre. Somos salvos para siempre. No somos salvos por un tiempo. Un salvo no se puede un salvo por Cristo no se puede perder otra vez. Eso es imposible. La Biblia no enseña eso en ninguna parte. Un salvo por Cristo es salvo para siempre. Para siempre. Nosotros no podemos perdernos otra vez. La Biblia no habla en ninguna parte de la pérdida de la salvación que Dios nos regala. Jesús nos ha dado vida eterna. Vida eterna. Toda aquella persona que se ha arrepentido de sus pecados y que Dios ha salvado, Él ha dado vida momentánea, no, eterna. Eterna. Dios no puede quitar. La vida eterna no se puede quitar. La vida eterna no se puede quitar. Nada, dice Pablo, nada ni nada nos podrá separar de Cristo. Somos salvos para siempre. Una vez salvo, en este sentido, no, una vez salvo, siempre salvo. Siempre salvo. Y claro, esa salvación la vamos a demostrar. Esa salvación se demuestra. Si eres salvo, vamos a demostrar esa salvación viviendo en santidad. Porque eso es lo que hace la salvación. Cuando una persona es salva por Cristo, comienza a vivir en santidad toda su vida mientras esté aquí en la tierra. Fue salva desde aquella misma hora. Dice el versículo 23. Al entrar Jesús a la casa del principal, viendo a los que tocaban la flauta, continúa el relato ahora con Jairo otra vez. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, ya la hija estaba muerta. Así que estaban allí los flautistas, las cantoras y las lloronas estaban allí, ¿no? Esta era gente que se contrataba cuando alguien ya había muerto. Se contrataban a los flautistas que tocaban música tristes, a la gente que lloraba, a la gente que cantaba canciones tristes y también se contrataba gente que lloraba amargamente. Había gente que se dedicaba a esto, ¿no? Que le pagaban para esto. Y como Jairo era una persona importante, él podía pagar para eso también. Y la idea es que estas personas, estos músicos, estos cantantes o estas lloronas reflejaran lo que había en el corazón
en este caso de Jairo, o de los familiares del muerto. Si había gran dolor en los familiares del muerto, entonces estas personas tenían que reflejar un gran dolor en las canciones, en la flauta, en los instrumentos de música y también mientras lloraban. Y esa era la idea, mostrar y reflejar un gran dolor en el ambiente, ahí alrededor, ahí en la casa, en el lugar. Mostrar un gran dolor. Se contrataban a esta gente para que llorara y llorara y llorara y llorara y llorara, para reflejar que había un gran dolor en la familia. Música triste, canciones tristes, gente contratada llorando, porque este es el espectáculo que se espera de gente que no tiene esperanza. Eso es lo que la gente hace. La gente que no tiene esperanza hace. En este caso se refleja aquí con estas personas que llegaban allí también para ver a la niña muerta, que aprobaban todas estas cosas, ¿no? Porque se sentían así. Había un gran dolor y no había esperanza. O sea, toda en la casa, en el lugar, había toda una... Usted entraba y veía ahí toda una tragedia. Había sucedido la tragedia de las tragedias en ese lugar. Usted se daba cuenta por la música y por la lloradera que había allí. Eso es lo que pasa en las personas que no tienen esperanza. Pablo lo dice en ustedes recordarán, 1 Tesalonicenses 4:13. Pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los hacen los demás, como los que no tienen esperanza. Los que no tienen esperanza. Esta tristeza de aquellos, hay una tristeza de aquellos que no tienen esperanza, desconsoladora. Cuando muere alguien, y las familias que no tienen esperanza lloran desconsoladas, sufren y lloran desconsoladamente, porque ha llegado las tragedias de las tragedias, la muerte. Y es lo que había allí. Y por eso vemos a Jesús más adelante, en el siguiente versículo, sacando a la gente de allí, confrontando a estas personas que no tenían esperanza para el futuro. Los cristianos no tenemos esa tristeza. Nuestra tristeza no es una tristeza basada en la desesperanza. Hay un dolor, hay tristeza, pero no una tristeza desesperanzada. Tenemos una esperanza. Hay una esperanza. Tenemos una esperanza nosotros. Por eso Jesús en el 24 les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Se burlaron de él. Jesús los sacó de allí, porque esta gente no tenía ninguna esperanza. Los sacó de allí, porque no era el momento para eso. Jesús venía a traer, Jesús estaba allí. Jesús venía, ya Jesús habían salido a buscar a Jesús. Jesús estaba pronto a llegar y no había ningún tiempo para llantos desconsoladores. Ya Jesús estaba allí. Ya Jesús había llegado. Jesús había venido a traer la esperanza. Y Jesús lo saca de allí. Y Jesús dice: porque la niña no está muerta, sino
duerme. Y se burlaban de él. Ahora, cuando Jesús dijo que la niña está muerta, cuando Jesús dijo, la niña no está muerta, sino duerme, Jesús no quiso decir que la niña no estaba muerta. Cuando Jesús dijo que la niña no estaba muerta, no quiso decir que no estaba muerta. Sí estaba muerta. Algunos dicen que como Jesús dijo, sino que duerme, algunos dicen como que la niña estaba en coma, o como que había perdido el sentido, pero no es lo que Jesús quiso decir. Otra vez, cuando Jesús dijo que la niña no está muerta, no quiso decir que no estaba muerta, que estaba muerta físicamente. Sí estaba muerta físicamente, sí lo estaba. Allí, si ustedes pueden ver Lucas dice que la niña había muerto en Lucas. Jesús entró con los familiares a ver a la niña y la niña estaba muerta también. Con los padres entró Jesús al cuarto y la niña estaba muerta. Jesús también entró con sus discípulos y la gente reconocieron allí que la niña estaba muerta. Físicamente estaba muerta. En Juan 11, vamos a leer Juan 11, Jesús habla de Lázaro, ¿se acuerdan? Juan 11 dice, dicho esto le dijo, después nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces a sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba de despertar del sueño. Entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro ha muerto. En el mismo caso, acá los discípulos se confundieron. No, sí, cuando Jesús dijo que Lázaro no estaba muerto, sino que dormía, sí quiso decir que sí estaba muerto físicamente. Lo que Jesús estaba haciendo es haciendo alarde de su poder. Primero, alarde de su poder, ¿no? No está muerta, mira lo que va a pasar ahora. No está muerta. Mira cómo va a despertar. Y cuando Jesús dijo que sino que duerme, se refería a que la muerte no es el final. No es el final de todo. No es que tú dejas de existir cuando te mueres. No es que tú dejas de existir en el universo cuando tú te mueres o alguien se muere. No. Leímos en Tesalonicenses que el mismo Pablo también habla de la muerte como un dormir. Porque la muerte no es el fin. No es el fin. Y dice el 25. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano de la niña y ella se levantó. Jairo le había dicho, ven y toca, pon tu mano sobre ella y vivirás, ¿se acuerdan? Y ahora Jesús acá dice que tomó la mano de la niña, tomó la mano de una muerta. Y la ley también decía que cuando alguien tocaba un cadáver, quedaba inmundo también. Según la ley, Jesús no podía tocar. Un judío no podía tocar a un muerto, pues también quedaba inmundo. Pero Jesús viene y toma la mano de esta niña, de este cadáver, de esta persona impura, y le devuelve la vida. Y fíjense, y me llama, no sé si ustedes se habían puesto o habían caído en cuenta, pero esta niña tenía 12 años, según creo que Lucas o Marcos, no me acuerdo.
Lucas dice que tenía como 12 años, Lucas dice, tenía como 12 años esta niña. ¿Cuántos años tenía la mujer de flujo de sangre enferma? 12 años también. 12 años. Bastante tiempo, ¿no? Bastante tiempo para estar enfermo. Bastante tiempo para vivir con alguien y después se muera. Y esta muerte para Jairo debió de ser bien dura, bien difícil. Para un padre o una madre que se le muere el hijo en estos días atrás, el árbol que le cayó al niño de 9 años. ¿Se imaginan el sufrimiento de sus padres? Mucho más después de haber pasado 12 años conviviendo. 12 años conviviendo. Y Jesús dice que tomó la mano de la niña y ella se levantó. Jesús le devolvió la vida. Jesús la resucitó. Este es el poder del Rey. El poder de Jesús sobre la muerte. El poder de Jesús sobre la muerte. El poder de Jesús. En Él estaba la vida y la vida es más poderosa que la muerte. La vida, Jesús es la vida y la vida es más poderosa que la muerte. Él es más poderoso que la muerte, ¿no? Ahora, Jesús, hay que aclarar esto, ¿no? Algunos necesitan saber esto o recordar esto. Jesús no le devolvió la vida a esta niña para que nosotros andemos por allí tratando de resucitar muertos. Yo he escuchado a gente que va a los funerales a hacer un espectáculo para resucitar a los muertos y nada pasa. Jesús no resucitó a muertos para que nosotros vayamos y resucitamos muertos. Andamos por ahí tratando de resucitar muertos. Esto no es la enseñanza aquí. No es la enseñanza aquí. Porque no sé si ustedes sabían, pero esta niña que Jesús resucitó creció y se murió otra vez. Y Jesús no estaba ahí para impedirlo. Jesús no resucitó a todos los que se murieron en su tiempo. Más que esta niña creció y se murió físicamente. Y Jesús no estaba allí para impedirlo otra vez. Todos vamos a morir físicamente. Todos vamos a morir físicamente. Él le devolvió la vida. Él le devolvió la vida para demostrar su poder sobre la muerte. Para demostrarnos su poder sobre la muerte física, y aquí Jesús está demostrando su poder sobre la muerte espiritual y sobre la muerte física. Las dos clases de muerte. Esta mujer que estaba espiritualmente muerta porque estaba lejos del pueblo de Dios, pero luego fue aceptada. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa palabra destituidos están lejos, no pueden participar, no pueden alcanzar. Todos pecaron y están lejos, no pueden participar de la gloria de Dios por el pecado. Por eso la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Romanos 3:23, porque la paga del pecado es muerte. Es muerte. Mala dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero vino Jesús y nos dio la vida. Efesios 2:1, Pablo diciendo, y Él, hablando de Jesús, nos dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en nuestros pecados, delitos y pecados. Y esta es la condición de todo ser humano. Todo ser humano nace muerto espiritualmente. Esta mujer que había hecho de todo y no podía, y nadie pudo,
No podía. Por sí misma no podía alcanzar, por sí misma no podía participar. Por sí misma no podía, sino que solamente mantenerse lejos del pueblo de Dios, porque era inmunda. No podía. Esta es la condición de todos nosotros. Estamos muertos porque no podemos. Y eso es lo que evidencia que estamos muertos espirituales, porque no podemos alcanzar la gloria de Dios. Todo ser humano nace en esa condición, ¿no? Pero Jesús sí pudo hacernos partícipes a nosotros cuando Él nos dio vida. Y puede hacerte a ti partícipe de su gloria. Juan 8:12, otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El que me sigue tendrá la luz de la vida. Pero Jesús también un día demostrará en todos sus hijos su poder sobre la muerte. Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo lo resucitaré en el día último. Lo voy a resucitar. Todo aquel que viene a mí, yo lo voy a resucitar en el día último. Y esta vez va a ser para siempre. Para siempre. Vamos a morir, pero el mismo poder que levantó a la hija de Jairo también nos va a levantar a nosotros, y va a ser para siempre. Para siempre. Porque Él ya demostró su poder. Dice Filipenses 3:21 también: el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de su gloria, de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Nuestro cuerpo volverá a la vida y será un cuerpo semejante al de Él. Primero Corintios 15, Pablo está hablando, dice: porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postre y el último enemigo que será destruido es la muerte. Jesús sometiendo la muerte. Así como sometió los demonios, así como sometió las enfermedades, así como sometió la religiosidad con su poder, también Él va a destruir la muerte. Él dio muestras de eso. Un día Él va a destruir la muerte, y la muerte ya no va a reinar más. Entonces el dicho ese de que lo único que no tiene remedio es la muerte, ya no se dirá. El 26, y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Y se difundió la fama de esto, que Jesús había resucitado, le había vuelto la vida a esta niña. Y se difundió la fama. Esta gente comenzó a divulgar, a proclamar que Jesús le había dado vida a esta niña. Estaba muerta y Jesús le dio vida. Y la gente comenzó. La gente que estaba en el culto, en la reunión de adoración hoy, salió aquí y comenzó a divulgar y a hacer más famoso a Jesús, diciendo a la gente que Jesús es el que da vida y puede dar vida. Esa es nuestra tarea, esa es nuestra misión. Divulgar por todas partes que Jesús es el que da vida a los muertos. Jesús es el que da vida a los muertos. Él es el Rey que un día va a acabar con el poder de la muerte, por siempre, por toda la eternidad. Y así como Él nos llamó de la muerte espiritual y nos dio vida, también
Él puede darle vida a muchos más. Y la tarea de nosotros es ir y divulgar eso y anunciar eso, el poder de Jesús para dar vida, porque en Él todavía está la vida. Y no hay nada, no hay nadie en quien, por más muerto espiritual que esté, nadie, que Jesús nos puede dar vida eterna. Ese es el poder de nuestro Rey, ese es el poder de Jesús. Vamos a orar.